Buenos días, muchachos. Vamos hoy en el último día de el ejercicio de esta materia de propedéutica. Vamos a concluir con el tema de palpación superficial, palpación profunda y percusión de abdomen. Y si nos alcanza el tiempo, pues vemos un poquito más. Lo último que vimos fue esta lámina en donde definimos lo que era el triángulo de Scarpa o triángulo crural o triángulo femoral, y vimos cuál era su utilidad y su importancia desde el punto de vista anatómico. Siguiendo con lo que es la palpación superficial, cuando sospechamos de hernias inguinales, que era básicamente el tema que teníamos nosotros en cuestión, la formación de hernias inguinales, tenemos una maniobra muy útil para determinar si la hernia inguinal es directa o es indirecta. Y es importante determinarlo porque de ello dependerá también el procedimiento quirúrgico o pues hacia dónde se enfoque el cirujano durante la cirugía, el abordaje quirúrgico de estos pacientes. Una maniobra muy útil para estos pacientes es la maniobra del Landívar. Esta maniobra del Landívar, como lo ven ustedes aquí, consiste en localizar el anillo inguinal externo del conducto inguinal, el anillo inguinal externo, y una vez localizado, meter el dedo índice, claro, con un guante estéril para no contaminar, se introduce, ¿sí? Aquí, por aquí está el conducto inguinal, este sería el anillo inguinal externo, hay que localizarlo e introducir un dedo del examinador. Se le pide al paciente que tosa para que aumente su presión abdominal. Si hay una hernia inguinal, y esto es sencillo de comprender, creo yo, si hay una hernia inguinal indirecta, que son las que se vienen por dentro del conducto inguinal, la hernia inguinal vendrá y chocará. Vamos a suponer que el dedo del explorador termine aquí, bueno, se lo pusimos muy chiquito, pero vamos a suponer que termine aquí el dedo. La hernia vendrá por dentro del ducto y chocará con la hernia inguinal, el asa intestinal. Al toser el paciente, la hernia indirecta chocará con la punta del dedo del explorador, y el explorador pues lo sentirá, sentirá que está chocando de frente contra la hernia. En cambio, si es una hernia directa, entonces el explorador no sentirá que choca contra el asa intestinal, sino que el asa intestinal lo toca a él por un lado, ya sea por el lado derecho o por el lado izquierdo. Vendrá la hernia impulsada por la tos y lo tocará. Entonces, esta es la maniobra de Landívar: introducir el índice con guante en el orificio o el anillo inguinal externo y pedirle al paciente que puje o que tosa, que haga un esfuerzo, que aumente la presión intraabdominal para que la hernia tienda a protuir. Si está dentro del conducto inguinal, es decir, si es una hernia inguinal indirecta, chocará con la punta del dedo. Si es una hernia inguinal directa, no chocará con la punta del dedo, pero el explorador sentirá como la hernia se desplaza por un lado de su dedo. Esa es la técnica de Landívar. Hablando de las hernias crurales que mencionábamos, las hernias crurales o femorales, pues vean ustedes, comentábamos que salen por el triángulo de Scarpa. Okay, las hernias de Scarpa, por acá está el triángulo de Scarpa, no agarro el color, por acá está el triángulo de Scarpa, y por ahí este es el ligamento de Poupart, y por ahí se puede filtrar un asa de intestino, claro, siempre cubiertas de piel, ¿no? Aquí se esquematiza así como si no tuviera piel, pero pues siempre están cubiertas de piel, y se observa, ¿sí?, la tumefacción, pero siempre por debajo del ligamento.
Recuerden que el conducto inguinal está acá, por arriba del ligamento. El conducto inguinal está más o menos en esta región, ¿sí? Por acá está el triángulo de Hasselbalch, acá arriba. Por aquí estaría el triángulo de Hasselbalch y el conducto inguinal por acá. Entonces siempre las hernias crurales son por debajo del ligamento de Poupart y siempre por el agujero o triángulo de Scarpa. Aquí nos lo dice el texto. Otra hernia es la crural, la cual no es abdominal, ya que sigue el trayecto de los vasos femorales a través del triángulo de Scarpa por debajo del ligamento de Poupart. Ayer hablamos de ella. Y esta rápidamente lo vamos a ver. Son los tres tipos de hernias peringuinales. Y decimos peringuinales porque algunas son por arriba del anillo de Poupart y otra, la crural, es abajo del anillo de Poupart. Y veamos estas hernias peringuinales, que de todas las hernias pues son prácticamente las más comunes. Tenemos aquí la hernia inguinal indirecta, que ya hablamos de ella. La hernia inguinal indirecta es la que se mete por el conducto inguinal. Frecuencia es la más frecuencia en todas las edades y sexos, ¿ok? Es más frecuente en niños principalmente, aunque puede encontrarse en adultos. ¿Dónde se origina? Se origina por arriba del ligamento inguinal en el anillo inguinal interno. Y el trayecto, bueno, pues con el trayecto es con frecuencia hacia el escroto. Si se trata de un hombre, si es de una niña, pues se quedará a la altura de, lo más que puede bajar es hasta los labios mayores, ¿sí? No puede bajar el escroto porque las mujeres no tienen escroto. La hernia inguinal directa, que es la que se viene por fuera, ¿sí? Por fuera del conducto inguinal. Por aquí estaría el conducto inguinal y la hernia se viene por un ladito, por el triángulo de Hasselbalch. Aquí este es el ligamento de Poupart. El triángulo de Hasselbalch estaría aquí en esta región. Es la menos frecuente de la directa, y la indirecta es menos frecuente la directa, ¿no? Casi siempre en varones mayores de 40 años, es rara en mujeres, es predominantemente en hombres. El sitio de origen igual es por arriba del ligamento inguinal, cerca del tubérculo pectíneo, cerca del anillo inguinal externo, aunque no a través del anillo inguinal externo, sino por un ladito. Rara vez se va al escroto, así por lo general se queda en la ingle, y la hernia pues se abulta hacia el frente y empuja la parte lateral del dedo del explorador. Hablando de la maniobra de Landívar, empuja lateralmente el dedo del explorador hacia el frente, mientras que en la maniobra de Landívar, en la hernia inguinal indirecta, empuja, ¿okay? O se encuentra la hernia, al tratar de protruir, se encuentra con el dedo del explorador. La hernia femoral o hernia crural es la menos frecuente de todas. Es mucho más común en mujeres que en varones. Se forma por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Y aparece en un punto más lateral que la hernia inguinal, y puede ser difícil de distinguir de ganglios linfáticos, aunque los ganglios linfáticos por lo regular pues no son tan grandes y además son más duros, ¿sí? Tienen una consistencia más elástica que una hernia en sí, sea donde sea la hernia. Si la hernia es una masa intestinal, pues se siente blandita, básicamente. Nunca se irá hacia el escroto, principalmente pues porque esas mujeres, aunque puede ser en hombres, no quiere decir que sea exclusivamente, que sea privativa nada más de las mujeres. Puede verse en hombres, y si se ve en hombres jamás se va a ir hacia el escroto, y el conducto inguinal está vacío. El conducto inguinal, que está por acá, no tiene vela en el entierro. El conducto inguinal está vacío porque la hernia se vino por abajo del ligamento de Poupart. Son los tres tipos
pues de hernias periinguinales que tenemos con esa semiología que les acabo de mencionar. Hay ocasiones encontramos hernias gigantescas, ¿no? Como las hernias semilunares de Spiegel. Vean nada más el tamaño de las hernias. Obviamente esto lo vemos por lo regular ya en personas ancianas que tienen la pared abdominal sumamente flácida, los músculos muy débiles, y en los cruzamientos entre músculos oblicuos y músculos rectos abdominales del abdomen es frecuente que se fuguen hernias, aunque en este caso pues son hernias gigantescas, ¿no? Vean el tamaño de esta hernia y el tamaño de esta hernia. Estos no son tumores, son asas de intestino que se fugaron entre los en los entrecruzamientos de rectos abdominales y músculos oblicuos, y por ahí protuyeron para colocarse debajo de la piel. A estas se les llaman hernias semilunares o piramidales, o también se les llama hernias de Spiegel, como lo dice aquí. Y como dice, se ubican en el frente, se ubican en el borde lateral del recto anterior del abdomen, ¿sí? Donde el recto lateral del abdomen se une a los oblicuos que vienen por acá. Por ahí salen, y bueno, no necesariamente tienen que ser tan grandes. Esta es una fotografía, insisto, de una hernia de Spiegel, una hernia semilunar, pues inmensa. Bien, abandonemos ya las hernias. Decíamos, acuérdense que el tema es masas superficiales de abdomen, y decíamos que dentro de las masas superficiales de abdomen estaban las hernias, que ya hablamos de los diferentes tipos de hernias y cómo identificarlas, incluso de la clasificación de las hernias periumbilicales. Todas ellas son quirúrgicas. Las hernias abdominales son quirúrgicas todas, no las vas a reducir con fajas, ni con ningún medicamento, ni con vendajes. Hay que operarlas, hay que regresarlas a su sitio, hay que ponerles una mallita quirúrgica para que ya no se vuelvan a salir. ¿Okay? Bien, decíamos que además puede haber otro tipo de situaciones, otro tipo de lesiones que nos deformen el abdomen, otras masas superficiales que se puedan colocar entre el músculo y la piel, a veces, y nos lo deformen. A veces son masas únicas, a veces son masas múltiples, como en este caso los lipomas. ¿Qué son los lipomas? Pues son tumores de grasa, son tumores que se forman en el tejido celular subcutáneo, que pueden ser únicos, es decir, puede ser un solo tumor, o pueden ser múltiples. ¿Okay? Pueden ser múltiples. Es muy frecuente que aparezcan en la cara, sobre todo en la región frontal, pero también se ven mucho en tórax, en abdomen y en espalda. Estos tumores pues son benignos y por lo general permanecen benignos. Es raro que tiendan a malignizarse, y el problema más que orgánico aquí es el problema estético, porque pues sí se ve como garapiñado así, ¿no? El abdomen a veces, o la espalda toda llena de bolas, y pues obviamente el paciente pues no quiere tener esas bolas, pero cuando son muchas, como en este caso, pues está un poquito complejo que el cirujano se vaya quitando de una por una. A veces se le recomienda al paciente que pues no le mueva, ¿no? Porque además tienden a ser recidivantes. Es decir, si el paciente se opera y se quita los lipomas, o el lipoma, vamos a suponer que fuera uno solo, el cirujano tiene que ser muy cuidadoso de quitar bien todo el tejido y toda la cápsula. Son tumores encapsulados, ¿sí? Están envueltos en una membrana, ¿sí? No son quistes, porque lo que contienen en su interior es grasa, no es líquido. Y tampoco son tumores porque el contenido no es sólido, ya dijimos, es graso. Si el cirujano no quita bien toda la cápsula y todo el tejido tumoral, lo más probable es que se vuelva a formar en el mismo sitio, y a veces hasta más grandes.
Entonces ya es decisión del paciente, ¿no? Pero a nosotros como médicos nos toca, sobre todo si son cirujanos, nos toca advertirle al paciente que pues es un lipoma, que es un tumor benigno, que pues, es muy raro que se malignicen, que si ya tiene buen tiempo con él y ya no ha variado su tamaño, pues si ya se quedó de un tamaño, lo más seguro es que ya se quede así. Si no le molesta, si no tiene repercusiones en su vida diaria, si no le genera problemas para vestirse o problemas para alguna actividad esencial, pues que se lo deje, ¿no? Que se lo deje y pues ya. El problema será estético, pero bueno, pues habrá que aprender a vivir con él. O la otra opción es quitárselo, pero siempre hay que advertirle, se lo puedo quitar, pero no le garantizo al 100% que no le vuelva a salir. Es difícil poder quitar todo, y ni modo de quitarle tejido sano y quitarle músculo y quitarle aponeurosis y todo para que ya no le vuelva a salir. Entonces existe el riesgo de que se vuelva a formar, e inclusive de que se vuelva a formar y crezca de un tamaño mayor del que tiene ahorita. Sí, o sea, se corre el riesgo. No es un riesgo muy alto, pero es un riesgo, y después cuando no se les advierte eso, hay situaciones en donde las cuales el cirujano opera al paciente, le quita su lipoma o sus lipomas, y a la vuelta de un año el paciente viene, o 6 meses, el paciente viene a reclamar y casi a demandar porque le volvieron a salir las bolas y ahora parece calle empedrada, ¿no? Está todo lleno de bolas por todos lados. Bueno, es el riesgo que se corre. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la palpación profunda. Concluimos el tema de palpación superficial, vamos a palpación profunda. A diferencia de la palpación superficial, aquí en la palpación profunda vamos a presionar generalmente con ambas manos, ¿sí? Decíamos que la palpación superficial de preferencia es con una sola mano. Aquí lo vamos a hacer con ambas manos. ¿Qué tanta presión vamos a aplicar? Pues eso depende de qué, del grosor de la pared abdominal de un paciente o del paciente que estamos nosotros palpando. Desde luego que si es un paciente delgado, pues no tenemos que hacer tanta presión, tanta fuerza como si es un paciente obeso, porque a final de cuentas lo que nos interesa a nosotros es poder palpar lo que hay ahí adentro que nos está ocasionando problemas. Y si es un paciente obeso, pues tenemos que buscar nosotros la posición, la proyección, tenemos que buscar también la estrategia, la técnica adecuada para palpar a este paciente. Dice, en ocasiones con ciertas maniobras es permisible colocarnos al lado izquierdo del paciente, o bien colocar al paciente en otras posiciones diferentes al decúbito supino. A veces lo colocamos en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. ¿Okay? El decúbito lateral derecho se le llama también posición de Schuster. Decúbito lateral derecho, que es lo contrario a la posición de Pachón. ¿Se acuerdan de la posición de Pachón? Lo vimos en cardio. La posición de Pachón es decúbito lateral izquierdo para intensificar el primer ruido en la punta. La posición de Schuster es decúbito lateral derecho. ¿Para qué nos sirve a nosotros la palpación profunda? ¿Cuándo la vamos a utilizar? ¿Cuáles son los datos que buscamos? En primer lugar, buscamos puntos dolorosos, dolor abdominal profundo. En segundo punto, aquí está, profundos, puntos dolorosos profundos. En segundo lugar, buscamos visceromegalias y masas tumorales. Son básicamente las tres situaciones, son las tres cosas que podemos nosotros buscar con la palpación profunda. E insisto, la palpación siempre será bimanual, que la palpación bimanual típica es esta, ¿no? Con los dedos en cuchilla, colocando la mano dominante abajo,
¿sí? La mano dominante es la que va a palpar con preferentemente los 3 dedos más largos, que son el índice, el medio y el anular, y la mano no dominante se coloca encima y es la que va haciendo presión. La mano que está abajo dirige, palpa, siente, percibe, y la que está arriba ayuda a ejercer presión para que la palpación pueda ser lo más profunda posible sin lastimar al paciente. Aquí les vuelvo a recordar la premisa que mencionamos en el video anterior, de que si hay dolor abdominal siempre hay que empezar a palpar, es una regla de oro, siempre hay que empezar a palpar del punto más alejado al sitio doloroso, ¿sí? No hay que empezar a palpar donde duele, hay que empezar a palpar del punto más alejado al sitio doloroso y poco a poco, ¿sí? Dándole la vuelta hasta llegar al punto de dolor. Y ya dijimos pues cuál es la intención, no generar un dolor abdominal difuso desde un principio de manera innecesaria. Entonces, esta es la técnica básica, las manos en cuchillas, mano sobre mano, mano que palpa, mano que empuja, pero no es la única técnica que podemos utilizar. Hay diferentes tipos de técnicas que vamos a ir viendo sobre la marcha para llevar a cabo la palpación profunda de abdomen, con la finalidad de buscar puntos dolorosos abdominales profundos, de buscar crecimientos viscerales, sobre todo de vísceras compactas, y de buscar también masas abdominales, tumores en la cavidad peritoneal. Bien, empezamos con los puntos dolorosos profundos. Cualquier parte del abdomen puede doler, y de acuerdo porque la mayoría de las vísceras tienen terminaciones dolorosas, y las que no tienen terminaciones dolorosas, como el hígado por ejemplo, que no tiene terminaciones para el dolor. Sin embargo, el peritoneo visceral que envuelve al hígado, al cual, si ustedes se acuerdan, se le llama cápsula de Gleason, ¿sí? Esa sí tiene terminaciones nerviosas para el dolor. Entonces no duele el hígado, pero sí duele el peritoneo que envuelve al hígado, y pues es como si doliera la víscera, Y por la localización que ya nosotros recordamos y subrayamos al dividir el abdomen en 9 regiones, bueno, pues dependiendo de la región en donde se presenta el dolor, podemos nosotros proyectar con nuestra imaginación y corroborar con la palpación qué víscera es la que nos está causando problemas. ¿Okay? Que esto por lo general funciona, es decir, si está doliendo el hipocondrio derecho, pues lo más probable es que sea el hígado, o que sea el riñón, o que sea la vesícula biliar. Si es el hipocondrio izquierdo, bueno, pues ahí está el vaso, ahí está el ángulo esplenocólico, y ahí está el estómago, ahí está el área semilunar de Traub. Si es la fosa ilíaca derecha, caray, pues ahí está el apéndice, ahí está el ciego. Y también hay una pequeña parte del cruce de los ureteros. Si es flanco derecho, pues está el colon ascendente, allá está el intestino delgado, y están también en el retroperitoneo los ureteros, tanto el derecho del lado derecho como el izquierdo, pues en su lado correspondiente. Entonces, de acuerdo al sitio donde nos refiere el paciente el dolor, nosotros podemos proyectar, podemos imaginarnos qué víscera o qué estructura anatómica es la que está doliendo, y vamos a corroborarlo con las técnicas correspondientes. Esta es otra técnica que utilizamos nosotros para realizar la palpación bimanual. Esta se llama técnica de Prohn o maniobra de Prohn, que se puede utilizar en cualquiera de los puntos dolorosos que vamos nosotros ahorita a describir, pero se utiliza sobre todo para buscar dolor vesicular o dolor por colecistitis. Aquí lo que hace presión son los pulgares, ¿ok? El resto de la mano lo que hace es apoyarse firmemente sobre el tórax o el abdomen, y los pulgares son los que van a hacer presión sobre
la pared abdominal. ¿Sí? Esta se llama técnica o maniobra de Prohn. Y el primer punto que vamos nosotros a describir es precisamente el punto vesicular. La vesícula biliar anatómicamente está más o menos en este sitio, en el hipocondrio derecho. ¿Sí? La vesícula biliar normalmente está en esta región. ¿Sí? Por acá está el hígado. Y ya ustedes saben que la vesícula biliar pues está empotrada, por decirlo de alguna forma. Me quedo un poquito arriba, pero no importa. Está pegada al hígado. Aquí estaría un hemidiafragma, aquí estaría el otro hemidiafragma, más o menos a la altura de la sexta costilla. El punto vesicular, ¿cómo lo localizamos? Hay que trazar una línea que ya está marcada aquí. No voy a rayar sobre ella porque seguramente me voy a ir chueco, pero vean esta línea que va del pliegue axilar anterior derecho, tiene que ser el derecho, del pliegue axilar anterior derecho hasta el ombligo, y donde esa línea cruza con el reborde costal correspondiente, aquí están los rebordes costales, donde esa línea cruza con el reborde costal correspondiente, ahí tenemos el punto vesicular. ¿Okay? El punto vesicular. Y aquí el paciente pues nos refiere, ¿no? Le decimos, a ver, señálenos con un dedo, siempre así le vamos a decir, con un dedo señálenos dónde es donde le duele más, y ya te señala, ¿no? Y ya uno como médico imaginariamente traza la línea. No vamos a ponernos a rayar al paciente. Pues desgraciadamente no llevaron cubículo, o no llevamos cubículo por la cuestión del animal ese que anda en el aire, del virus. No pudimos llevar cubículo. Estas prácticas son indispensables en propedéutica, que se rayen ustedes en el abdomen para que localicen los puntos dolorosos, los puntos abdominales importantes. Pero bueno, ya que no tuvimos la oportunidad de hacerlo en una práctica, pues vamos a hacerlo al menos teóricamente, tratando de ser lo más explícitos posibles. Entonces, volviendo al comentario, se le pide al paciente que con un dedo le señale dónde está el sitio donde más le duele, y ya nosotros ubicamos si es más o menos el punto vesicular. Cuando el paciente nos refiere dolor en esa región, hay que poner al paciente en decúbito dorsal, en decúbito supino, acostarlo boca arriba, y vamos a pedirle que haga una inspiración profunda. Al hacer la inspiración profunda, ya ustedes saben que los diafragmas van a bajar, y al bajar los diafragmas con la inspiración, aquí le voy a poner inspiración profunda, al bajar los diafragmas, pues ustedes se imaginarán, el hígado va a bajar como 4 o 5 centímetros, y junto con el hígado va a bajar la vesícula. Y entonces es cuando nosotros aprovechamos, ya sea con la maniobra de mano en cuchilla o la maniobra de Prohn, que es con los pulgares, aprovechamos y durante esa inspiración hacemos presión en el punto vesicular. Espero estarme explicando. Le pedimos al paciente agarre aire profundamente, y cuando esté agarrando aire con esa técnica o con la técnica en cuchilla bimanual, le hacemos presión ahí en el punto vesicular. Si el paciente, fíjense bien porque esto es muy frecuente y se los preguntan muy frecuentemente cuando llevan las clínicas de gastro. Si el paciente tiene dolor en el sitio del punto vesicular, ¿sí?, y ustedes le piden que
en decúbito, estando en decúbito supino, boca arriba, agarre aire profundamente, y al momento que agarra aire ustedes hacen presión de arriba hacia abajo sobre el punto vesicular, van a chocar con la vesícula biliar, y si esa vesícula biliar está inflamada, el paciente va a suspender, y aquí le voy a poner suspensión inmediata y dolorosa de la inspiración, porque le duele. Le piden que agarre aire y ustedes le presionan el punto vesicular, chocan con una vesícula que está inflamada. Acuérdense que una vesícula inflamada, o cuando una vesícula está inflamada, no se llama vesiculitis, se llama colecistitis. Que puede ser por piedras, es decir, puede ser litiásica. ¿Sí? Litiásica, acuérdense que un lito es igual a una piedra o cálculo. ¿Okay? Puede ser una colecistitis litiásica o alitiásica, pero está inflamada. Entonces está inflamada y ustedes la empujan con los dedos, eso va a doler, y el paciente que estaba agarrando aire súbitamente suspende esa inspiración, y eso tiene el nombre, ya ustedes lo saben, de signo de Murphy. Esto apréndanselo, pero sí como su mismo nombre, ¿sí? El signo de Murphy. Acuérdense, el punto es punto vesicular. La maniobra es la maniobra de Prohn. Y el signo es signo de Murphy. No vayan ustedes a decir, no, pues en el punto de Murphy con la maniobra vesicular encontramos el signo de Prohn. No se vayan a hacer bolas, ¿no? Maniobra de Prohn, punto vesicular, signo de Murphy. Y recuerden que los signos siempre son o son positivos o son negativos. Si son negativos, si ustedes dicen Murphy negativo, quiere decir que hicieron toda la maniobra y no hubo dolor. Ya. Si es Murphy positivo, ustedes pueden decir Murphy positivo, 1, 2 o 3 cruces, ya dependiendo de la cara que ponga el paciente y el grito que eche cuando ustedes le comprimieron ahí con los pulgares o con la mano, ¿sí? O con los otros dedos al momento de la inspiración. No olviden, los signos son positivos o son negativos. Los puntos, ¿sí? Los puntos abdominales, son dolorosos o no dolorosos. Y las maniobras se refiere a la técnica que están utilizando para, o sea, el procedimiento que se está llevando a cabo para buscar ya sea el dolor o el crecimiento visceral o la tumoración en el abdomen. Ustedes no pueden decir paciente con punto vesicular positivo, porque se les van a quedar viendo sus médicos adscritos así con cara de que a qué burro eres. ¿Cómo que el punto vesicular es positivo? Sí. O sea que sí tiene punto vesicular. Sí, pues todos tenemos, y el punto vesicular es un sitio abdominal que se localiza con la técnica que vimos ahorita de la línea imaginaria de la pliegue axilar derecho al ombligo. Y les van a decir hasta que se van a morir. Entonces tienen que decir una de dos: o signo de Murphy positivo, 1, 2 o 3 cruces, leve, moderado o intenso, o pueden decir punto vesicular doloroso a la compresión.
pero es más elegante que digan signo de Murphy positivo. De hecho, si dicen ustedes punto vesicular doloroso a la compresión, muy probablemente el adscrito que esté o el residente que esté con ustedes va a voltear y les va a decir: ¿y cómo se llama eso? Signo de Murphy. Ah, bueno, ok, cabrón. Y a ver, ¿y cómo se llama la técnica que usaste así con los pulgares? Es la técnica de Pron. ¿Y no hay otra? Sí, hay otra, hay varias. Sí, pero esta es más cómoda tanto para el paciente como para mí. Pero si quiere la hacemos con técnica en cuchilla, nomás que pues va a ser martirizar otra vez al pobre paciente, ya no va a querer inspirar porque ya sabe lo que le vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, primer punto, punto vesicular. Segundo punto, el punto pancreático de Desjardins. Así, como lo oyen, Desjardins. Se escribe Desjardins, pero es un apellido francés y bueno, no es momento de explicarles que cuando en francés termina en Ardin algo, o sea, algún nombre termina en Ardin, se pronuncia Ardan, no se pronuncia Ardin, se pronuncia Ardan. Entonces este es el punto pancreático de Desjardins, y el punto pancreático de Desjardins supone o supuestamente corresponde a la desembocadura del conducto de Wilson. Para los que no están acostumbrados a los apónimos, el conducto de Wilson es el conducto, ¿sí? Aquí lo voy a poner, el conducto de Wilson es el conducto pancreático principal o mayor. Acuérdense que el páncreas tiene dos conductos, uno principal que es el de Wilson y un accesorio que es el de Santorini. Entonces el punto pancreático de Desjardins corresponde más o menos a la desembocadura de el conducto pancreático principal o de Wilson, y para su ubicación utilizamos la misma línea de referencia que va de el pliegue axilar anterior derecho al ombligo, y ubicamos, ¿sí? Medimos o imaginariamente, si pueden medir imaginariamente, un sitio que esté entre 5 y 7 centímetros, es decir, esta área mide 2 centímetros, porque si tomamos como punto de referencia el ombligo, de aquí a aquí son 5 centímetros y de aquí a aquí son 2 centímetros, es decir, del ombligo a aquí son 7 centímetros. Ok, 7 menos 5, 2. Entonces, en esta área de 2 centímetros, más o menos, se le conoce como punto pancreático de Desjardins, que es un punto doloroso también, es un punto que genera molestias, sobre todo cuando hay obstrucción del conducto de Wilson, que puede ser obstrucción por parásitos, ya hablamos del ascaris, lo que puede hacer, que puede ser obstrucción también por litos, o puede ser obstrucción desafortunadamente también por tumores, ¿sí? Por tumores de la cabeza del páncreas, por tumores de la ampolla de Vater. Acuérdense que el Wilson junto con el colédoco desembocan en la carúncula mayor de la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. Esto es anatomía básica que ustedes tienen que saber. Entonces, este punto de Desjardins lo encontramos de 5 a 7 centímetros, o en el área comprendida entre 5 y 7 centímetros de distancia del ombligo, sobre la línea que mencionamos para localizar el punto vesicular. Si el punto vesicular estaría por acá, pero aquí estamos ubicando el punto doloroso de Desjardins. Igual, si el paciente trae dolor, cuando ustedes presionan en este sitio, aquí hay varios puntos que aclarar, ¿no? Número 1, ustedes le preguntan al paciente que le señale con un dedo dónde le duele. Bueno, ya le señaló dónde le duele. Ustedes van a empezar a palpar de por acá, de lo más lejos. Van a empezar a palpar la fosa ilíaca, luego se van a los flancos, luego se van a los hipocondrios, ¿sí? Y ahí se van acercando poco a poquito en el epigastrio, en el hipogastrio, y al final van a palpar sobre el punto sobre el cual está el dolor. Esa es una. Cuando palpen en el sitio donde está el dolor,
Recuerden qué vísceras están ahí. Bueno, pues aquí estamos en la región entre el epigastro y el mesogastrio. Por aquí está la cabeza del páncreas. Aquí está la desembocadura del Wirsung en la segunda porción del duodeno. Y nunca se les olvide que cuando palpen en un área dolorosa, buscar el signo de Bloomberg o signo del rebote, que consiste en comprimir y luego descomprimir súbitamente y preguntarle al paciente cuándo le dolió más, si cuando le apretaron o cuando le soltaron. El signo de Bloomberg o signo del rebote, recuerden, consiste en que hay más dolor cuando descomprimes que cuando comprimes el punto álgido que nos está mencionando el paciente. Entonces, este es el punto pancreático de Desjardins. El punto pancreocoledociano corresponde, si comparan ustedes las figuras, vean dónde está el Desjardins y vean dónde está el pancreocoledociano, están pues prácticamente en el mismo sitio, ¿no? Nada más que son descritos por diferentes autores en diferentes momentos, y entonces pues hay que tomarlos en cuenta los dos. Y pues lo más curioso, por no decir irrisorio, es que el punto pancreocoledociano corresponde más o menos a la desembocadura del colédoco, y resulta que el colédoco y el Wirsung desembocan donde mismo, desembocan en la carúncula mayor de la ampolla de Vater. Por lo tanto, pues este punto pancreocoledociano que nos habla de dolor en la desembocadura del colédoco, pues está pegadito, si no por decir donde mismo, que el punto de Desjardins, que se supone que es el sitio de desembocadura del Wirsung, que también desemboca en la carúncula mayor de la ampolla de Vater. Pero en fin, ambos están descritos dentro de la bibliografía y dentro de lo que es la propedéutica y la palpación abdominal. Entonces vamos a hablar de ambos. Un traguito de Coca Light para suavizar la garganta. Nos dice el texto: supuestamente corresponde a la desembocadura del colédoco, y lo localizamos, fíjense bien todo el merequetengue que se tiene que hacer para localizarlo, a 4 o 5 centímetros, es decir, es un área de 1 centímetro del ombligo, sobre la bisectriz que divide al ángulo recto que forman la línea que une el apéndice sifoides con el ombligo, y otra línea perpendicular a esta hacia el lado derecho del abdomen. Si quieren, ni lean eso, nada más pongan atención a la explicación. Para eso me ha servido la plumita esta, aunque a veces se pone medio batallosa. Vamos a localizar el punto pancreocoledociano. Bueno, primero vamos a trazar una línea vertical, que es esta, ¿ok? Una línea vertical que vaya del apéndice sifoides a el ombligo, es decir, es una línea vertical que pudiéramos decir que es continuación de la línea medio esternal, ¿ok? Hasta el ombligo. Luego trazamos una línea horizontal del ombligo hacia el flanco derecho, que va a ir a quedar cerca de la cresta ilíaca derecha, más o menos, y esto nos va a formar un ángulo recto. Y luego trazamos una bisectriz. Acuérdense que una bisectriz es una línea que nos divide en dos ángulos, un ángulo determinado. En este caso, este es un ángulo recto, ¿okay? Es un ángulo recto porque pues, obviamente cuando ustedes unen una vertical con una horizontal nos da un ángulo de 90 grados. Estos son 90 grados. 90 grados, no grados centígrados, no estamos hablando de temperatura. Y trazan esa bisectriz que va a dividirnos ese ángulo recto que formamos en dos ángulos agudos. Sobre esa bisectriz y tomando como punto de referencia el ombligo, ustedes miden 4 centímetros, 5 centímetros,
¿ok? Aquí son 4, aquí son 5, es decir, este espacio es de 1 centímetro, ¿sí? Todo esto son centímetros. Bueno, en esta región tenemos nosotros el punto pancreocoledociano. Todo esto con el paciente en decúbito dorsal. Y no olviden que cuando vamos a hacer nosotros la maniobra para comprimir el abdomen, para buscar el dolor, siempre es conveniente pedirle al paciente que inspire para que bajen los diafragmas y las vísceras abdominales, sobre todo las que están debajo de las parrillas costales, sean más accesibles, ¿sí? No olviden pedirles que inspire. E igual, cuando ustedes están sospechando porque el paciente con un dedo les señaló que aquí es donde le duele, pues ustedes van a empezar a palpar de por acá, ¿sí? Al flanco izquierdo, los hipocondrios, se vienen para acá, se van a la fosa ilíaca derecha, y dejan para el último el sitio sospechoso. Y también van a buscarme el signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg se busca siempre, muchachos. Siempre que hay dolor abdominal hay que buscar ese signo porque, insisto, es muy importante. Si el paciente dice que le duele más cuando le descomprimen que cuando le comprimen, eso nos habla de irritación del peritoneo. Y si hay irritación del peritoneo, pues eso ya prácticamente es una indicación para meter con calidad de rápido al quirófano, al paciente, para quitar la causa, para quitar los elementos que están irritándonos al peritoneo, porque si no se va a generar una peritonitis global, ya sea séptica o irritativa o mecánica, del tipo que sea, y eso nos mata al paciente, ¿okay? Nos mata al paciente. El paciente nos va a caer en hilio paralítico, tóxico, y para echar a andar esos intestinos otra vez, pues muchas veces ya no se echan a andar. Entonces es muy importante, el abdomen es muy delicado, es muy importante que ante cualquier dolor abdominal hay que acudir al médico, y uno que sepa, ¿no? Hay que acudir al médico y el médico tiene, o nosotros como médicos, tenemos que ser muy cautos y seguir las reglas de la exploración para no cometer errores y para determinar si ese paciente es candidato o no a un acto quirúrgico, si ese paciente tiene datos o no de un síndrome de abdomen agudo. Ahorita les explico lo que es el abdomen agudo. Y pues si ese paciente se puede ir a su casa o definitivamente se queda hospitalizado, o si con carácter de urgencia pasa al quirófano, ¿sí? El síndrome de abdomen agudo, muchachos, síndrome de abdomen agudo, o síndrome de abdomen en madera, se caracteriza porque hay dolor abdominal generalizado, puede o no haber peristaltismo de lucha en caso de que el problema sea una obstrucción intestinal, pero el abdomen está intocable en el sentido de que hay una gran hiperbaralgesia. Y hay una contractura intensa y permanente, es decir, no se quita, de músculos abdominales. De ahí el nombre, ¿sí?, de síndrome de abdomen en madera, porque los músculos, ¿sí?, los músculos están tensos, están contracturados, y están contracturados porque es un reflejo de defensa ante el dolor tan intenso que se está sintiendo en el interior del abdomen.
síndrome de abdomen agudo o síndrome de abdomen en madera. Estos pacientes van directo al quirófano, principalmente porque no podemos nosotros hacer una palpación profunda, es decir, es difícil. Si el abdomen no está blando, no está depresible, está tenso, está doloroso, está hiperbaralgésico, entonces no podemos hacer una palpación profunda. Lo que sí podemos es sacar la conclusión de que hay algo que nos está generando ahí esa defensa muscular, y lo que sí podemos hacer es oprimir un poquito, no más de 1 centímetro, como dijimos en la palpación superficial. Oprimimos un poquito, soltamos y le preguntamos al paciente, o vemos en su cara, si no nos puede contestar el paciente, cuando hubo más dolor, al apretar o al descomprimir. Y ya ustedes saben, si hubo más dolor al descomprimir, eso se llama signo de rebote o signo de Bloomberg, y eso nos habla de que hay una irritación peritoneal. Y si es ya en todo el abdomen, la irritación peritoneal suele iniciar en el sitio que se irritó, ¿sí? Que pudiera ser, por ejemplo, aquí, que hubiera un signo de Bloomberg circunscrito al punto pancreoncolodociano, porque hubo ahí, pues no sé, hubo una ruptura del duodeno, hubo algún percance ahí, o una obstrucción que nos está generando salida de líquido hacia la cavidad peritoneal. Entonces la parte del peritoneo parietal que está en esa región pues se irrita y nos puede dar un Bloomberg positivo. Acuérdense que es un signo, entonces puede ser positivo o negativo, nos da un Bloomberg positivo en esta región, pero en el resto no necesariamente. Pero si lo dejamos evolucionar, entonces esa irritación va a correr a través de todo el peritoneo parietal, y en cuestión de unos minutos, a lo mucho unas horas, ya vamos a tener nosotros unos músculos abdominales contracturados, una hiperbaralgesia generalizada, un Bloomberg global en todo el abdomen, y a eso se le llama síndrome de abdomen agudo o síndrome de abdomen en madera, que las causas pueden ser muy variadas, pero el remedio, si es que sirve como remedio, o el procedimiento, siempre tendrá que ser quirúrgico. Claro, para esto el cirujano invariablemente tendrá que auxiliarse con exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete, radiografías, a veces tomografías, pero aquí es indispensable, ¿sí? Aquí no se están pidiendo auxiliares de diagnóstico porque no sabe uno que tiene, y para ver que no, aquí sabemos que tiene algo grave. Y los exámenes de laboratorio pues me sirven a mí para ver cómo está de hemoglobina. Pues si lo voy a operar, necesito saber cómo andan sus eritrocitos, cómo anda su hemoglobina, cómo andan sus glóbulos blancos. Si trae una leucocitosis muy marcada, quiere decir que hay un problema séptico, quiere decir que hay un problema infeccioso agudo. Si hay muchas bandas, ¿sí? Si hay muchos leucocitos juveniles o bandas, nos habla de más todavía de que es un proceso infeccioso agudo. Hay que tomar una radiografía, y en la radiografía observar si se proyectan niveles hidroaéreos. Si se proyectan niveles hidroaéreos, pues eso nos habla de que hay líquido libre peritoneal, quiere decir que sí es muy probable que haya una ruptura de víscera hueca. Entonces todo esto ayuda al cirujano, que a final de cuentas tendrá que operar a este paciente, cuando menos lo ayuda a darse una idea de qué se va a encontrar allá adentro. Es muy importante y es de mucha ayuda tener en mente, cuando vas a operar a alguien, tener en mente qué te vas a encontrar allá adentro. Y los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete, los estudios de imagen te ayudan muchísimo. Por ejemplo, ningún cirujano te va a meter a un paciente con probable apendicitis a quirófano sin un examen general de orina, sin una placa de tórax y una placa de abdomen, y sin unos estudios de laboratorio, básicamente una biometría hemática para ver cómo andan la hemoglobina, los glóbulos rojos y sobre todo los leucocitos.
El hecho de que estén elevados los leucocitos ya nos orienta que sí puede ser una apendicitis, porque los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, se elevan en procesos inflamatorios agudos, como es el caso de la apendicitis. En la placa de abdomen, la radiografía de abdomen, pues hay 12 signos de apendicitis aguda, que no se los voy a mencionar, número 1 porque no los traigo en mente ahorita, y número 2 porque eso lo van a ver en radiología, pero tengan en mente que la simple placa de abdomen nos puede orientar a nosotros a descartar o a sugerir con mayor fuerza un diagnóstico de apendicitis. Y el examen general de orina pues nos ayuda a descartar, más que a confirmar, nos ayuda a descartar que sea un problema ureteral, porque hay muchas ocasiones en que los ureteros que vienen, ya saben ustedes, los ureteros son los conductos que vienen de los riñones hacia la vejiga, se pueden obstruir. Ahorita vamos a hablar de ellos, bueno, en el siguiente video vamos a hablar de ellos. Se pueden obstruir por cálculos, por piedras, ya sea de ácido úrico o de oxalato de calcio, que sean los más frecuentes, y darnos un cuadro muy parecido a la apendicitis. Entonces por eso se pide general de orina, pero bueno, ya me estoy desviando un poquito, aunque ahorita vamos a hablar de apendicitis también. Pero estamos con el punto pancreocoledociano, así es como se localiza, esa es la técnica, e insisto, siempre que encuentren dolor, busquen signo de Bloomberg y busquen datos de síndrome de abdomen agudo. El punto epigástrico. El punto epigástrico es un punto muy inespecífico, pero que nos puede ser de mucha utilidad también. Trazan ustedes una línea vertical que vaya del cifoides, del apéndice cifoides al ombligo, y en el puro centro ahí está el punto epigástrico. Y les digo que es muy inespecífico porque el dolor epigástrico puede ser debido aquí hay varias vísceras, entonces, y todas ellas pueden doler. Entonces puede ser que tenga un punto epigástrico doloroso. Fíjense que dije punto epigástrico doloroso, no dije punto epigástrico positivo, punto epigástrico doloroso, porque haya dolor gástrico, en el caso de una gastritis, haya dolor pancreático, una pancreatitis, la misma vesícula, una colecistitis nos puede dar dolor ahí, una duodenitis, ¿sí? Es decir, incluso una colitis, el colon transverso, también una parte pasa por ahí, nos puede generar dolor epigástrico, en el punto epigástrico. Pero para eso es que ustedes aprendieron el semestre pasado en la clase de propedéutica lo que es la semiología. Ya ustedes hacen semiología de ese dolor, y la semiología de ese dolor, con los 9 puntos que se le buscan al dolor: localización, fecha de inicio, duración, cambios, ¿sí?, en el transcurso de la presentación de este dolor, tipo, intensidad, irradiaciones, frecuencia, periodicidad, modificaciones, fenómenos que lo acompañan, etcétera. Ya el hacer la semiología de este dolor nos puede orientar más a si viene del estómago, si viene del páncreas, si viene del duodeno, si viene de la vesícula, o si viene de alguna de las vísceras que están por ahí. Punto epigástrico se localiza de esta manera. Bien, aquí terminamos este primer video. Enseguida continuamos con el siguiente para no hacerlos muy largos.